Efesios capítulo 1, verso 7, tengo aquí en mi bosquejo. Vamos a ver la palabra del Señor que dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Quiero hacer énfasis en esta palabra: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra perdón aquí significa liberar, significa desatar. Y se utiliza en este versículo evocando esa fiesta tan sagrada que era para Israel, el pueblo de Dios, llamada Día de la Expiación, muy conocida como Yom Kippur. El día donde se expiaba los pecados de todo el pueblo cuando se presentaba ante el Señor, aparte de las ofrendas requeridas para el sumo sacerdote y su familia, 2 machos cabríos. Se echaban suerte sobre, uno era la suerte sobre Jehová y el otro sobre el pueblo. Así que el que caía en suerte sobre Jehová, para el Señor, ese animal era quemado en holocausto completamente, sacrificado por todo el pueblo, expiando los pecados de todo el pueblo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, así que se tomaba de esa sangre y se expiaba, y se entraba por única vez al lugar santísimo para poder ofrecer los pecados por todo el pueblo. Y el otro macho cabrío se le hacía como una especie de imposición de mano, transfiriéndole todos los pecados del pueblo. La inocencia de ese animal venía sobre el pueblo, y ese animal era llevado al desierto, y se lo dejaba ir libre, se lo desataba, se lo liberaba, que justamente es el significado de nuestra palabra perdón. Perdón dijimos que significa liberar, desatar. La idea de esta escena era de que el animal se iba lejos en el desierto y se perdía. De la misma forma el Señor iba a olvidar del pueblo todos los pecados cometidos, se iban a ir lejos, muy parecida a la palabra que utiliza el profeta Miqueas, que dice que los pecados nuestros lo tomará y los sepultará en el fondo de la mar para nunca más tener memoria de ellos. Hoy vamos a ver algunas cosas que el cristiano debería hacer acerca, o debería conocer acerca del perdón divino. Lo primero que necesita el cristiano saber es que todo ser humano tiene una necesidad básica de perdón de Dios. El ser humano estaba totalmente incapacitado de poder liberarse por sí mismo. Hay una palabra que se utiliza para redención y es apolotrosis. Esta palabra en griego se la utilizaba en el original para describir la condición de un prisionero de guerra incapaz de poder soltarse o de salirse de esa situación porque estaba atado de pies y manos, se encontraba imposibilitado de poder escapar. O también se la utilizaba para hablar de un esclavo atado de pies y manos, incapaz de poder librarse del castigo porque estaba atado de pies y manos y no podía evitar el castigo de ninguna manera. Apolitrosis. Esa fue precisamente la misión con la cual vino el Hijo de Dios a este mundo, de poder liberar al hombre, porque era incapaz de poder hacerlo por sus propios medios. Dice Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19 lo siguiente, una palabra muy conocida, pero voy a resaltar algunas verdades. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, escuche, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí aparece nuevamente la palabra apolitrosis, la libertad, el perdón, dejar libre, dejar ir libre a la persona, a predicar el año agradable del Señor, que no es ni más ni menos ese año de gracia, de favor de Dios para con el pueblo, un año de redención. Y esta verdad sigue siendo verdad hasta el día de hoy también. Solamente el Señor Jesús puede liberarte y nadie más puede hacerlo. Liberarte de todos tus pecados. Dice la palabra que hoy hemos leído que
Por su sangre tenemos el perdón de los pecados. La sociedad de hoy, como antaño, vive agotada en su impotencia de poder hacer algo para poder escapar de la situación horrenda en la cual vive. Como hace referencia a la palabra original, atados de pies y manos, no pueden liberarse solo, volviéndose la persona inaguantables. Conozco a muchos que aman y odian sus propios vicios. Dice, este vicio me va a llevar a la muerte y está fumando. Y uno le dice, ¿y por qué no lo dejas? Porque no puedo dejarlo. El tema es que no sé si no puedo o no quiero. Porque cuando el médico te da la sentencia de que te queda 1 mes de vida o 2 meses de vida, entonces uno fuerza su voluntad y lo deja. Pero las personas viven así, atadas de pies y manos. No pueden liberarse solas. Jesucristo es el único que puede liberar a todo tipo de esclavo en esta sociedad. Lo segundo que necesita saber el cristiano, aparte de que todo ser humano tiene una necesidad básica del perdón, es que todo ser humano conoce perfectamente cuál es su estado delante de Dios. Y si no, te lo comunico en esta noche. El ser humano está imposibilitado de conocer a Dios o de tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la primera familia en el Edén fue expulsada y sentenciada por causa del pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17, si querés anotarlo. Capítulo 3, versículo 19 y el versículo 24. Allí nos da justamente la advertencia de parte de Dios. Dios dijo a Adán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una advertencia para no pecar, para no hacer lo que después hicieron. Eva comió, le dio a Adán, después se quisieron ocultar, bueno, uno ya conoce la historia, se excusaron el uno con el otro. Después vino el veredicto de parte de Dios cuando fueron hallados culpables de pecar contra Dios. El veredicto fue terrible porque Dios dijo, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de la muerte. Al fin y al cabo se cumplió lo que Dios dijo, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, que la muerte no estaba programada para el hombre, pero bueno, por causa del pecado, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y después tenemos la nueva realidad. Echó pues fuera al hombre del huerto del Edén. Lo echó fuera. Perdió la comunión con Dios. Desde ese tiempo en adelante el hombre trató de rebuscársela de alguna forma de poder llegar a Dios. Y formó lo que se llama religión, pero la religión es el esfuerzo de llegar a Dios, pero nunca ha podido llegar. Por eso vino Jesús, que es el único camino que nos lleva al Padre. El hombre pecó, fue sentenciado a morir, y mientras le llega la hora, porque a todos nos va a llegar la hora, vive muerto en delitos y pecados, como dice la Biblia. Esto lo lleva a estar separado de Dios, imposibilitado de ser bendecido por su Creador, porque en realidad Dios quiere bendecir al ser humano, pero el pecado produce una separación entre Dios y el hombre, como dice el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, que los oídos del Señor y la mano del Señor están intactas hasta el día de hoy, queriendo bendecir al ser humano. Pero, siempre nos enseñan que después del pero viene lo más importante, ¿no? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Una división, una separación. Es como que el hombre está en una cima y el otro, Dios está en la otra cima, y hay algo que lo separa. Un valle profundo. Eso se llama pecado. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Otros hombres de Dios lo dijeron de otra forma. Dios no responde la oración del pecador. Y Dios aclara en Ezequiel lo siguiente:
el alma que pecare, esa morirá. Entonces toda persona que peca contra Dios, que comete pecado, entra al estado de muerte delante de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El pecado fue peor que esta pandemia que nosotros estamos viviendo. Se propagó por toda la humanidad. Todo quedó afectado por el pecado, inclusive la creación misma. El mundo animal también quedó afectado, todos los seres humanos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo quedó bajo el pecado, todo quedó afectado por el pecado. Un día el mundo animal será redimido, el mundo que hoy conocemos será hasta redimido. Dice la Biblia que la creación misma gime con dolores para ser redimida. Y el hombre también va a ser redimido por el Señor. Pero el ser humano tiene una deuda de pecado impagable. Tú y yo somos como el siervo de la parábola que contó o narró una vuelta al Señor cuando Él estaba enseñando a la gente, que debía a su rey una suma descomunal. Eso está en Mateo capítulo 18, versículo 23 al 25. Nos muestra la situación en la cual usted y yo nos encontramos. Dice la palabra lo siguiente, escuchen. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. El otro día, hablando sobre otras parábolas, dijimos que un talento era el equivalente a 5 a 6 años de sueldo del jornal de un obrero. Dijimos que más o menos el equivalente de hoy era $500.000. Estoy hablando de un talento. Este siervo le debía 10.000 talentos. Es decir que lo que el Señor quiere decir que este siervo tenía para con su rey una deuda descomunal, enorme, impagable. Usted y yo somos ese siervo. Usted y yo tenemos una cuenta impagable delante de Dios. Le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este hombre, como no pudo pagar, ¿qué dice? Ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que pagase la deuda. Es decir, una deuda impagable. Eso es lo que hace el pecado para con Dios y nosotros. Pero en realidad, Dios no desea tu perdición eterna. Dios no desea condenarte. Ese pensamiento lo encontramos en Job, capítulo 33, versículo 14 al 24. Permítanme leerlo. Lo quiero compartir. Dice lo siguiente. Job 33, verso 14 en adelante. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. No entiende o a veces no quiere entender. Dice, por sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Es decir, que Dios le habla al oído para que se salga de la situación que está viviendo, que lo va a conducir a la muerte. Pero agrega, también sobre su cama es castigado. La segunda forma en que Dios utiliza para hablar al hombre. Con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Y su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido,
que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Hasta ahí nomás. Que en Dios tenemos libertad de esos pecados, redención, libertad. Dios te redimió, pero también te perdonó, te compró con su sangre preciosa. Solamente Él pudo pagar el precio para nuestra libertad y nos hizo libres, gloria al nombre del Señor. Solamente en Jesús tenemos redención por su sangre. El texto de hoy dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, que Él te puede perdonar, porque algunos dirán, pero pastor, si usted supiera lo que yo cometí delante de Dios, si usted supiera lo que yo soy, cómo soy, lo que hago, hay una palabra que quiero remarcarte. Él te perdona según las riquezas de su gracia. Es como que Dios es extremadamente rico para pagar tu deuda. Lo pudo hacer la preciosa sangre de Cristo que se derramó hasta la última gota para poder saldar tu pecado, para indultarte de tu pecado, para que salgas libre. Lo tercero que necesitas saber, aparte de que todo ser humano tiene una necesidad básica del perdón de Dios y de conocer cuál es su estado delante de Dios, es que todo ser humano puede recibir perdón de parte de Dios. Permite que en esta noche te lo diga de frente. Tú puedes ser perdonado en esta noche. Usted puede alcanzar perdón de Dios por las riquezas en gracia de Cristo Jesús. Mire cómo tipifica, es decir, cómo compara Jesús al Padre en las siguientes parábolas que Él enseñó cuando estuvo sobre la tierra. Lo comparó al rey de la parábola que recién estábamos leyendo. Allí Dios es tipificado, comparado con ese Dios o ese rey que tuvo misericordia y que le perdonó la deuda a su siervo. Dice el versículo 23 y el versículo 27 del capítulo 18 de Mateo lo siguiente. Escuche. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Ese rey tipifica a Dios y que en algún momento va a hacer cuenta con tu vida. Dice entonces aquel siervo, ahí estamos usted y yo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Se lo imagina al rey escuchando esas palabras y meneando la cabeza como diciendo, ¿con quién me va a pagar? Si lo vendo a él, la vendo a su esposa, vendo a todos sus hijos y todo lo que tiene, no me lo puede pagar nunca. Es impagable la deuda. ¿Con qué me va a pagar? Y así estamos usted y yo delante de Dios algún día cuando la palabra nos confronta y caemos bajo convicción de pecado y le pedimos perdón al Señor y el clamor del siervo es el nuestro. Dice, y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando nos ve que clamamos y suplicamos, no que le vamos a pagar porque es impagable la deuda, pero acudimos al poder del nombre de Cristo y le decimos, Padre, no nos mira a través de nuestras obras, míranos a través de tu Hijo amado Jesucristo, mírame a través de Él, a través del sacrificio que Él hizo por mí, a través de su muerte. Y cuando el Padre ve a través de su Hijo nuestras vidas, podemos alcanzar misericordia. Dice que este hombre movido a misericordia. Dios cuando te ve también es movido a misericordia, dice, y le soltó. Le soltó. Y le perdonó la deuda. Lo mismo el Señor compara en otra parábola en el capítulo 7 de Lucas a Dios como un acreedor que perdonó a dos siervos que le debían, a ambos le perdonó la deuda. Dice Lucas 7, 41 y 42 lo siguiente. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, como usted y yo, perdonó a ambos
Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí también se revela un secreto de hay personas que aman más a Dios que otros, porque la deuda que le fue perdonada era mucho más grande que otros. Así que hay personas que se ven muy pecadores delante de Dios y por eso cuando reciben el perdón de parte de Dios, aman a Dios con todo su corazón y se entregan de lleno de corazón en sus manos. Pero este acreedor también es tipo del Padre. Y en Lucas capítulo 15 tenemos otra figura del Padre que hasta algunos dijeron que no se tendría que llamar la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amante, porque en realidad el personaje en sí que más es elevado en la parábola es el padre, el amor de ese padre, que dice capítulo 15 de Lucas, verso 18, que un hombre tenía 2 hijos. Ese hombre tipifica al padre, simboliza al padre. Un hombre tenía 2 hijos. Después dice, en la circunstancia donde el hijo pródigo ya se fue y está ya lejos, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y después dice la palabra, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Esto es lo que hace el amor desesperante de un padre cuando ve que su hijo derrochador toma la iniciativa de volver a casa. Nunca en la Biblia va a encontrar a un hombre de edad mayor corriendo, a un anciano. Pero este hombre, movido a misericordia, dice que corrió. Algunos teólogos dicen que se echó sobre su cuello y corrió para que no le maten al hijo, porque era un hijo rebelde y contumaz, y tenía que morir apedreado ese tipo de hijo. Pero él se echó sobre su cuello y le besó, como salvándole la vida. Le besó a ese hombre que apacentaba cerdos, a ese hombre que vino maloliente, que vino andrajoso. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero, Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano, eso significa nuevamente te hago mi hijo, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria al nombre del Señor. Un padre que se goza y realmente desea la vuelta de los hijos que están perdidos. Un padre que es movido a misericordia, que no quiere la muerte de aquellos que están lejos de Dios, que no quieren que ninguno parta a la eternidad sin antes haberse arrepentido y haberle recibido en el corazón. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta que tu deuda es impagable delante de Dios? No sé cuánto tiempo necesitas para darte cuenta que lo mejor que puedas hacer en esta vida es tomar rápidamente la iniciativa, volviendo en sí, de ir nuevamente a la casa de tu Padre Celestial y suplicar misericordia. Dice la palabra que los hombres de la parábola le suplicaron y este hombre fue movido a misericordia. Pedir perdón, volver en sí y entender que lejos del Señor no podemos hacer nada. La Biblia nos muestra un Dios clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia significa que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. El Salmo 103, verso 11 dice,
porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, que Dios engrandece su misericordia si en esta noche tenemos temor de Él. Dice que es grande en misericordia. En Efesios 1:7 leemos, según las riquezas de su gracia. Misericordia, que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Gracia significa que Dios nos da, nos concede lo que no merecemos. Su misericordia y su gracia actúan en conjunto en nuestras vidas para cambiar nuestra historia. Hay una historia que escuché hace mucho y me quedó en el corazón, que un hombre se fue a los 15 años de su casa, se escapó como el hijo pródigo y anduvo haciendo por la vida todas las cosas que realmente su padre y su madre nunca le enseñaron. Anduvo robando, asaltaba casas, se juntó con un montón de muchachos que lo llevaron por mal camino. Este hombre terminó en la cárcel, ya había dejado a su esposa con hijos, pero fue a parar a la cárcel. Cuando salió, de alguna forma pudo reconstruir su vida. Los años pasaron, porque pasó muchos años en la cárcel, pero todavía él quería saldar sus cuentas, porque en una de esas salidas que él tuvo de la cárcel, conoció la palabra de Dios. Se entregó al Señor, cambió de vida, y estaba arrepentido de todo lo que hizo. Pudo salvar nuevamente su hogar y volvió con su esposa, volvió con sus hijos, pero todos los días pasaba en tren por delante de la casa de sus padres. Y siempre le pesaba algo en el corazón, el haber fallado a sus padres, el haberle deshonrado a sus padres. Y quería saber si estaban vivos, porque cada vez que pasaba nunca veía a nadie fuera de la casa. Y se animó y escribió una carta, y en esa carta le puso que había conocido a Cristo, que había cambiado de vida, pero que estaba arrepentido y le pedía perdón por haberle fallado como hijo a sus padres. Y le dijo, yo quiero que una señal que ustedes pongan en el árbol que está enfrente de la casa, si ustedes me perdonan y me dan la posibilidad de ir nuevamente a su casa para poder entablar una conversación con ustedes y pedirle perdón, le pido una señal. Yo paso todos los días en el tren y quiero verla, pónganme un moño rojo en el árbol. Si yo veo el moño rojo, voy a entender de que ustedes me perdonan y me dan la posibilidad nuevamente de ir a casa a arreglar cuenta con ustedes. Y la historia cuenta de que cuando pasó nuevamente el hombre con el tren, no es que vio un moño rojo, vio todo el árbol lleno de moños rojos, mostrando la superabundancia de perdón que había en esos padres para con su hijo. Lo mismo hace Dios. Dios no solamente nos perdona ahí nomás, o nos perdona y dice, bueno, te perdono pero no lo haga más. No, lo que Dios tiene es superabundante gracia para perdonarnos. Yo no sé si usted está disfrutando la riqueza de su gran perdón. Jesús como cordero fue sacrificado, sufrió la muerte que usted y yo merecía. Él pagó con su muerte nuestros pecados, pero no solamente quitó los pecados y nos hizo justos delante de Dios. La Biblia dice que además cargó sobre su cuerpo todo el castigo de nuestros pecados. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida personalmente, ya no somos pecadores delante de Dios. Todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes y todos tus pecados futuros ya recibieron su castigo en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que de una vez y para siempre Cristo hizo perfecto a todos los santificados. Es decir, que Jesús no necesita morir nuevamente en la cruz o sufrir nuevamente cuando uno comete un pecado. Algunos creemos que solamente nuestros pecados están cubiertos hasta el momento en que nos entregamos al Señor. Y después,
todos los pecados que cometemos como cristianos y lo que vamos a cometer también están saldados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos presenta perfecto delante del Señor. Él quitó tus pecados para toda tu vida. Por eso hoy puedes disfrutar de las bendiciones del nuevo pacto, gracias a que Cristo lo hizo por ti. Todo lo que involucra el nuevo pacto, las riquezas de gracias, ese favor no merecido, y todos los términos y las condiciones que debía cumplir, Cristo ya las cumplió por nosotros y nos hizo libres. Hoy lo que tenemos que hacer solamente es vivir disfrutando de las bendiciones del nuevo pacto hecho en su sangre. Eso se llama gracia. Así que Él nos perdona y su perdón es abundante. Disfruta de la vida en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que hoy hemos leído y ojalá se te llene el corazón de gozo a escucharla. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.